Esta tarde nos acercamos una vez más a nuestro Señor. Dios es grande. Dios es grande, es poderoso. Y siempre tiene una palabra para que nosotros podamos caminar esperando siempre en Él. Lo bonito es de que podemos leer un texto de la Biblia y volverlo a leer y seguir leyéndolo, y cada vez que leemos ese texto el Señor habla diferente. Es lo bonito de la palabra de Dios, que es inagotable. Y esta vez voy a pedirle en favor a que abramos las escrituras en la carta a los Efesios, capítulo 2 y versículo 1. Este texto nos va a recordar algo, porque, como digo, uno lee y lee, y puede ser el mismo texto, pero el mensaje es diferente, según como el Señor lo dirija en el mensaje, ¿verdad? Esta carta es una carta que le habla al pueblo que le busca a Él, y que sin embargo, a como está la carta dirigida, es a un pueblo que no buscaba a Dios, que estaba olvidado de Dios, porque el Señor tenía su mirada en un pueblo especial para Él, y que era el pueblo de Israel. Pero cuando pasa algo, siempre tiene que haber un propósito. No creamos que el pueblo de Israel ignoraba el Dios que ellos tenían. Había gente, como me cuesta un poco entrarle al tema este, porque es como que se ignorara el Dios que existe sobre todo el universo. No digo yo solo la tierra, sino en todo lo creado. Y hay opositores que buscan e intentan borrar el nombre del Señor, principalmente en las mentes de las gentes que no quieren saber nada de quién es Dios. Porque hay un enemigo que es el que trata de que nadie venga a un arrepentimiento y buscar a Dios. Y en ese mover era que estábamos nosotros. Mas sin embargo, el Señor, en su infinito amor, por medio de su Espíritu Santo, Él nos hizo ver de que Él es el único que puede librarnos de una condenación eterna. Y es lo que yo voy a leer ahora en el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios.
en donde dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Aquí es donde viene el choque mental. Porque aquellos que no quieren saber nada del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, ¿y cómo es eso que me dio vida? Pues si yo tengo vida desde que nací. Yo camino desde que aprendí a caminar. Y hay un montón de excusas en donde no quieren saber nada de lo que es la vida en Cristo Jesús. Pero que sin embargo estábamos muertos. Llenos de vida, es cierto. Llenos de vigor, oxígeno y todo lo que compone un cuerpo para poder moverse, pero que sin embargo delante de Dios todos éramos cadáveres. Y todavía hay más, porque el anuncio del Evangelio todavía no se ha cerrado, ese periodo de gracia de parte de nuestro Dios. Para que aquellos que todavía el Señor tiene ese llamado puedan entrar a esta gracia que nosotros ya entramos por la gloria y gracia de Dios. Amén. Aquí lo primero es que hay que reconocer que la muerte que nosotros teníamos era muerte espiritual. Nosotros caminábamos por nuestra alma, éramos ánimas caminando, pero sin fe, sin esperanza, sino que únicamente hasta donde nos llegara la existencia y de ahí la condenación eterna. Pero la misericordia de Dios nos alcanzó. Amén. La misericordia de Dios tocó nuestro espíritu muerto. En el momento que el Señor le da vida nuevamente a nuestro espíritu, empezamos a vivir para Dios. Amén. Antes vivíamos para el diablo, aunque no lo queramos aceptar y el mundo no lo quiera aceptar. El mundo vive para el diablo, trabaja para el diablo, le sirve al diablo. Y ahí estábamos nosotros. Pero la gracia y misericordia de Dios nos sacó de ahí. Amén. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. En otro tiempo. ¿Qué tiempo era ese? ¿Alguno tiene memoria de esos tiempos? Yo tengo memoria de los tiempos que yo viví sin Cristo Jesús en mi corazón. Ahora, aquí es donde viene el encontronazo que hay. ¿Por qué? Porque cuando vivíamos esos tiempos donde no teníamos a Cristo en nuestro corazón, eran tiempos alegres, ¿sí o no? ¿Cuántos se alegran de esos tiempos? Seamos sinceros. Nos alegramos por cualquier cosa. Y si no nos alegramos, buscábamos alguna sustancia para que nos alegrara. Un gozo que surgía en nuestro ser a base de algo que ingeríamos y se desataba la cuerda ahí para andar para acá y para allá como un carro loco haciendo cosas
que nos agradaba. Porque nos agradaba, yo no sé, si alguno dice no, pues no sé, ¿verdad? Pero lo que era yo andaba muy a gusto en los desenfrenos que yo tenía. Pero que sin embargo, eso me llevaba a un camino totalmente de perdición. Estaba perdido, pero más perdido en el momento que llegara la muerte a mi vida sin haber conocido a Cristo Jesús. Y el final hubiera sido una muerte eterna. Pero que sin embargo, nuestro Señor Todopoderoso no permitió que ninguno de los que estamos aquí llegáramos a ese destino. Amén. Ya perdido para nosotros. Ujú. Y eso es lo que ahora nosotros venimos y reconocemos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Yo no sé si usted lo reconoce, pero yo sí lo reconozco. Amén, aleluya. Al cual yo le doy gloria y honra al Señor. Amén. Porque ahora yo sé con quién camino. Amén. Yo sé quién va conmigo. Yo sé quién me cuida. Amén. Quién me guarda de toda cosa mala. Así es. Ahora hay esperanza. Ujú. Ahora hay fe. Ahora conozco un amor que antes no conocía. Ujú. Porque antes, aunque yo produjera el amor, aunque yo aquí y allá, era un amor con interés. Porque todo el amor que el mundo puede dar es a base de interés. No es un amor puro, pero que sin embargo, nuestro Señor Jesucristo mostró ese amor en que Él, yo siendo nada, me perdonó y me trajo hacia Él. Amén. Y ahora yo gozo Ujú. de ese amor, Así que es inagotable, Amén. porque es un amor que me va a llevar a la misma presencia de Él. Anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo. ¿Cómo era? ¿Cómo era para nosotros, pero cómo son las corrientes del mundo? Veamos aquí. ¿Cómo son las corrientes del mundo? Son como las aguas de, ¿cómo le llaman a él? Aguas caudalosas, donde no hay un estanque, uno que detenga esas aguas, sino que son aguas impetuosas, aguas de destrucción. Ujú. Eran aguas que lo llevaban a uno de un lado para otro, no pensando el daño que pudiera ocasionar. Pero que sin embargo, el Señor nos puso en otro río. Pero en este río son aguas de agua viva, Amén. ¿verdad? Son aguas vivas donde nosotros ahora vamos en la corriente del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora veamos lo que produce el andar en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que puede producir las corrientes vivas del Espíritu Santo? Ahí hay armonía, Frutos. hay gozo, Ujú. hay paz, hay benignidad, hay templanza, hay todo lo que es el fruto del Espíritu Santo, que el Señor nos llenó a nosotros de eso, en el cual ahora nosotros agradamos a nuestro Dios Amén. a través de las corrientes en las que nosotros caminamos por medio del Espíritu Santo. Pero para eso nosotros tenemos que reflejarlo. Amén. Exacto. Para eso nosotros tenemos que ir cambiando todas las cosas que quedaban y todavía quedan dentro de nuestro ser, y que nosotros vamos probablemente algunos a un paso un poco más apresurados, otros un poco más lentos, pero que se van evidenciando a través de nuestra conducta caminando ahora delante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya no somos los que éramos antes.
Aquí esta carta lo dice claramente. Antes, cuando vivíamos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos delante de Dios. Mas ahora que Él nos ha dado la vida en abundancia por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces ahora nuestras obras ya no son obras muertas, ya son obras agradables a Dios. Y aquí eso nos lo va a ir enseñando el Señor a través de la palabra que nos está mostrando, porque dice que antes caminábamos conforme a las corrientes de este mundo, conforme veamos esto, conforme la voluntad del príncipe que se mueve en los aires. ¿Y quién es ese príncipe? ¿Ustedes creen de que el mundo sabe que el que lo gobierna es ese príncipe de los aires? No, tal vez. El mundo lo tiene en la mente, pero no lo tiene claro el final de lo que las obras hacen que ese príncipe haga todo el mundo, para así cegarle y no ver al Dios de la gloria. Porque aquí dice, de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El Señor todavía, a través del apóstol que está escribiendo esta carta, todavía llama hijos a aquellos que no han buscado el rostro de Dios, pero que sin embargo hay esperanza. Amén. Porque para el Señor ahorita ellos son hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque no obedecen a la voz que les llega, que hay un Dios poderoso que todavía los busca, a pesar de la manera en cómo vive el mundo. ¿De qué manera se acercó el Señor a nosotros? Porque no voy a decir que nosotros nos acercamos a Él. Nosotros no lo andábamos buscando a Él. Él salió a buscarnos. Él nos encontró. Amén. Ahora, ¿cómo fue que nos agarró? Cuando nosotros no queríamos nada con Él. Yo lo reflejo en mi persona. Yo no lo andaba buscando a Él. Es más, yo lo rechazaba. A mí me invitaban a que yo lo buscara. Yo no tenía tiempo. Andaba muy ocupado No tenía ganas. en las cosas terrenas que el mundo me daba. Andaba yo muy conforme ahí. Yo no lo andaba buscando. Pero muchas veces el Señor lo acorrala a uno. Cuando Él está interesado en uno, Él lo acorrala a uno, hermanos, para que uno vea verdaderamente quién es Él. Amén. Ahora que nosotros ya lo tenemos, ¿cómo es que Él vive dentro de nosotros? Nosotros no nos ponemos a detener un momento y ver cómo alguien santo, maravilloso, extraordinario, que no sabemos ni siquiera la razón por la que Él viene a morar dentro de un corazón totalmente sucio delante de Él. Él vino a nuestro corazón, hermanos, donde verdaderamente ahí no había absolutamente nada bueno. No había nada bueno. Pero que sin embargo Él en su santidad entró allí, y ahora la labor de Él por medio de su Espíritu Santo es ir limpiando ese corazón, en un corazón endurecido, hermano, un corazón de piedra. El Señor lo está ablandando, está trabajando en esa vida. Ahora, hermanos, podemos ver la mano extendida de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Podemos ver cómo Él está obrando en nosotros, hermanos. Amén.
pero que sin embargo muchas veces nosotros lo ignoramos, no le damos la debida atención que Él merece en nuestra vida, hermanos, el privilegio de saber que Él mora en nosotros. Porque aquí lo que está hablando el apóstol Pablo es nuestra condición cuando éramos nosotros enemigos de Dios. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Imagínense, hermano, hijos de ira. Hermanos, verdaderamente les digo de que los testimonios que hay de gente que se mueve en el mundo es algo que nunca va a tener fin, de cómo la maldad se mueve, en donde la gente camina, que ya muchos ya no tienen conciencia, muchos actúan de una manera tan maligna que no les importa hacerle el daño a cualquiera. Ustedes se han dado cuenta cómo aquí dentro de esta nación, cómo se han producido cosas que uno se pone a pensar, pero ¿a quién se le ocurre hacer tal cosa como lo que hizo este? Como el de ir a vaciar una pistola sobre cualquiera y sin ningún remordimiento, no se detiene, y hasta muchos se mofan de lo que están haciendo. Y que nosotros estuvimos a un paso de llegar a ser uno como ellos, pero que sin embargo hubo siempre algo que nos detenía. Había un temor a no llegar a cosas extremas, hermanos, en donde cuando uno se da cuenta de dónde el Señor lo sacó a uno, es porque verdaderamente uno ve ese Dios maravilloso en su vida, hermanos. Yo les digo, el mensaje no es tan de que le hagan ver a uno más allá de lo que estamos viviendo, los momentos que estamos viviendo, en donde ahora nosotros podemos ver lo que se mueve afuera del ambiente que nosotros estamos viviendo ahora, totalmente diferente. Lo que viene ahora a la conciencia es de que no descuidemos lo que el Señor ha puesto en nosotros. Porque fácilmente se puede abandonar todo lo que el Señor está haciendo en nuestra vida por cualquier tontera, por cualquier cosa. El enemigo es astuto para poder a uno desviarlo del camino que el Señor lo ha puesto a uno. El enemigo es astuto que puede ponerle a uno alguna trampa para sacarlo a uno del enfoque que hay de buscar más a nuestro Dios. Entonces es una prevención, es una alerta que nos ponen a nosotros ahora que ya estamos gozando de esta vida nueva que es en Cristo Jesús. El mensaje no es de venir, hermano, tenga cuidado, ya no siga pecando. Hermanos, tenemos Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos detiene a no hacer lo que antes éramos. Pero tenemos que mejorar, tenemos que caminar hacia adelante para ser mejores. Si el día de hoy estamos bien, el día de mañana tenemos que buscar estar mejor. No en el sentido de buscar las cosas terrenas, porque eso va a quedar aquí, hermano. Lo que tenemos que hacer es más que todo buscar cómo agradar a ese Señor maravilloso, que es el que nos está dando el tiempo para que lleguemos
a ese nivel que nuestro Señor Jesucristo llegó estando Él aquí en la carne, porque Él agradó a nuestro Dios aquí, siendo hombre. Amén. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos lo dijo a través de sus discípulos, que Él le habló a ellos les compartió y les dijo: ustedes están en la misma condición mía de expuestos a todo lo que viene. Van a tener tribulaciones, ustedes van a tener problemas, a ustedes los van a perseguir, ustedes van a ser odiados por causa de mi nombre. Pero no tengan pena, no desmayen, Amén. porque yo ya vencí. Y el Señor dijo que no solo venció una o dos áreas, hermanos, Él venció al mundo. Amén. Porque, hermanos, Él fue el que vino a librarnos de toda la esclavitud que estábamos nosotros. Amén. Éramos esclavos, hermanos, del pecado. Ujú. El pecado nos tenía muertos delante de nuestro Dios. Mas, sin embargo, viene el Señor y nos da vida, y nos da vida en abundancia. Así es. Amén. Que esos no todo el mundo lo vive, aunque tengamos escasez económica, hermanos, pero en Cristo Jesús tenemos vida en abundancia. Es lo que el mundo no entiende. Y lo que muchos también le han entregado la vida a nuestro Señor Jesucristo. Que cuando vienen y empiezan a caminar en esta vida nueva que tienen, empiezan a tener tropiezos, empiezan a tener pruebas, empiezan a tener hasta, como digo, escasez. Y muchos dicen: pero si esto es estar en el cristianismo, mejor me vuelvo al lugar en que yo estaba, que estaba mejor. Hay mucho se oye de ese testimonio, mi amado hermano. Mas sin embargo nosotros esperaremos en Jehová. Amén. Entonces aquí dice: éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que todavía hay en el mundo muchos que el Señor los va a ir tocando, los va a ir trayendo a este reino maravilloso. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Amén. Amén. Por pura gracia, mis amados hermanos, aquí estamos gozando de la salvación de nuestras vidas. Amén. Ahora nuestra alma puede gritar: Abba, Padre. Aleluya. Porque tenemos un Padre en el cielo, que Él es el que está esperando a que nosotros lleguemos vencedores a su presencia. Hermano, no le da gusto de oír eso. Amén. Aleluya. De que ya somos salvos. De que hay esperanza de llegar un día a estar con ese Señor maravilloso viviendo por la eternidad. Es que solo de escuchar eso, mi amado hermano, es de causarnos gozo en nuestro corazón. Amén. Amén. Ay, amado hermano. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y con Él nos resucitó, con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es Amén. algo que muchas veces no se entiende. Porque dice que en Cristo Jesús nos resucitó en Cristo Jesús. Y luego nos sentó en lugares celestiales. ¿Cómo podemos nosotros poder entender esto si nosotros no hemos salido de este ambiente? ¿Verdad? Ujú. Nosotros no pasamos ahí sí que del techo para más allá no pasamos. Pero sin embargo el Señor ya nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Aleluya.
Ahora, es fácil leerlo, pero entenderlo, ahí es donde muchos se quedan en una incógnita de que, ¿cómo es eso de que yo estoy sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús? Ahí es donde muchos chocan la mente, porque ningún ser humano, a no ser que por un aparato hayan pasado la atmósfera y salir al espacio, pero que sin embargo, en un lugar como el que el Señor nos muestra ahí, no han llegado, aunque ya pusieron los pies en la luna y están en el espacio, pero ninguno ha llegado a ese lugar que el Señor menciona de estar sentado en un lugar donde nuestro Señor Jesucristo está. Y sin embargo nosotros, por la fe, ya estamos ahí. Amén. Sin escafandra, sin un aparato que nos eleve y nos saque del ambiente tierra. Pero nosotros ya estamos ahí. Amén. Por la fe. Porque un día no va a ser únicamente en que nos lo dijeron por medio de algo escrito, sino que nosotros vamos a estar allí con el Señor en esos lugares celestiales. La promesa fue de que Él iba a ir a preparar lugar para aquellos que le aman. Y eso es lo que tiene que estar dentro de nuestro corazón para no desmayar con todo lo que viene, mi amado hermano. Es que día a día las cosas aquí se están poniendo peor. A nosotros no nos han tocado, gloria a Dios. Estamos libres de todo lo que se está moviendo. Pero que sin embargo, todos estamos expuestos. Absolutamente todos estamos expuestos. Donde quiera que nos encontremos. El pueblo de Dios está expuesto en todo lugar. Nosotros solo vemos el espacio donde nosotros nos movemos. Pero la iglesia de Cristo Jesús está en todo lugar. Y en todo lugar está esa esperanza en Cristo Jesús. Inclusive a aquellos que no es de gozarse ni es de verdad, pero que los están enviando a sus países. Muchos están conociendo a Dios a través de estas cosas que están pasando. Porque no hay esperanza para aquel que camina sin necesidad de alguien que lo respalde, que lo ayude, que lo auxilie. Cuando habla ya del ambiente celestial, nos ha hecho para que un día nosotros anunciemos su gracia en otra dimensión que no es aquí en la tierra. Porque dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar su gracia en los siglos. No está hablando de aquí, de la tierra, hermanos. ¿Cuánto tiempo le queda a la tierra de vida todavía? Pensemos en eso. ¿Cuánto tiempo le queda a esta tierra
para seguir en el sistema que está viviendo. No le queda nada. Si todo el mundo sabe que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿sí o no? No hay nadie ignorante de que el sistema mundo está ya moribundo. Que van a venir juicios que el Señor tiene anunciado para esta tierra. Pero sin embargo, a nosotros nos tiene para anunciar en los siglos venideros la abundante gracia de Dios en nosotros. ¿Cómo irá a ser eso que nos va a exhibir? O donde quiera que vayamos, hermanos, van a identificar que nosotros no somos del ambiente de allá arriba, aunque salimos de allá, pero salimos de aquí de la tierra para mostrar la gloria de Dios en aquellos lugares celestiales, en donde no va a salir nada de aquí de la tierra que sea mundo, sino únicamente los redimidos de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cómo irán a ser esos ambientes, hermanos? Eso es ahí donde nosotros tenemos que empezar a ver la importancia de ponerle atención a lo que el Señor nos está mostrando. No somos cualquier cosa. Parecemos, pero no somos cualquier cosa. Y hay uno que está interesado en que nosotros no lleguemos ahí. Por eso es que hay mucho desánimo dentro de la iglesia, hermanos. Por eso muchos prefieren no venir a perder el tiempo. Hasta mencionan que es aburrido. Entonces, lo que el Señor nos está poniendo aquí es que veamos que nosotros no hicimos absolutamente nada para ganar la salvación de nuestra alma. Para que nosotros ahora gocemos de una vida que no la merecíamos. Porque el Señor dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. Por pura gracia. Por medio de la fe. ¿Cuándo nació la fe? ¿Cuándo nació la fe en nosotros para poder ser salvos? ¿Cuándo nació la fe a nosotros para que nosotros pudiéramos ver a nuestro Señor Jesucristo? Todo el mundo sabe de Jesús. Todo el mundo sabe de que Él murió en la cruz del Calvario. Pero no todo el mundo quiere oír la voz de Él que salió a anunciar la salvación de sus almas. Pero que sin embargo, por gracia, nosotros hemos sido salvados por medio de la fe. Y dice que no procede de nosotros, no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Entonces ahora veamos cómo es que el Señor quiere que nosotros vivamos para Él. Porque dice que si nosotros no cambiamos la mente, nuestra manera de pensar, nunca vamos a poder entender verdaderamente la gracia de Dios en nuestra vida. Y aquí yo voy a cambiar y voy a ir a Romanos capítulo 8. Y versículo 6. Para nosotros cambiar la mente, tenemos que renunciar a la carne. Porque dice, porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. En medio de la tormenta, vida y paz. Si nosotros insistimos en caminar
haciendo las obras de la carne, eso nos va a llevar a la muerte. Eso es lo que quiere decir el texto ahí. Pero cuando viene el fruto del Espíritu, ahí es donde empezamos a agradar a Dios. Y ahí es donde choca la mente. Porque la misma palabra dice que las obras de la carne son contradictorias con el fruto del Espíritu. Y dice que es un choque que da entre la carne y el Espíritu. Porque el Espíritu quiere, pero la carne no. Y ahí es donde entra nuestro pensamiento. ¿A qué obedezco? ¿Obedezco a la carne? ¿O obedezco la ley del Señor? ¿Verdad? Amén. Es ahí donde entra un conflicto en donde la carne quiere, pero el Espíritu quiere, pero la carne no. Entonces aquí lo que le urge al apóstol Pablo es de que cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. La carne no puede obedecer la ley de Dios. Aquí hay otro tropiezo. Porque aquellos que quieren insistir en caminar conforme la carne, vienen y dicen, es que nosotros ya no estamos bajo el poder de la ley, ¿verdad? Porque dicen de que el Señor vino a anular la ley, pero el Señor no anuló la ley, el Señor vino a cumplir la ley. Amén. Y Él puso su gracia para nosotros vivir en su gracia, pero a través también de los mandamientos que Él ha dejado. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo también dejó mandamientos. Y son mandamientos en donde Él no pone sacrificio alguno. Amén. Aunque para la carne sí cuesta. ¿Saben por qué? Porque el Señor dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que os améis los unos a los otros. ¿Y qué es lo que encierra ese mandamiento? Es que yo tengo que aceptar a mi hermano como es, y mi hermano aceptarme como soy, y que a través del amor que el Señor ha dejado en nosotros, ir nosotros anulando todo lo que la carne me lleva a hacer. Ahí entra lo que es el rencor, lo que es el enojo, lo que es el orgullo. Todo eso son obras de carne. Mas, sin embargo, las obras del Espíritu es amor, es templanza. ¿Qué más? Ayuden. Gozo, dominio propio. Dominio propio. Amor. Son 7 áreas que el Espíritu Santo nos viene a mostrar para que nosotros lo desarrollemos para así amar a nuestros semejantes. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver qué es lo que el Señor nos muestra y qué es lo que nosotros también vamos a aceptar para vivir delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si no, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Aquí es donde se evidencia verdaderamente quién gobierna al Hijo de Dios. Porque aunque ya somos hijos de Dios, ya fuimos lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ya gozamos del Espíritu Santo habitando en nosotros, pero también tenemos nuestra voluntad.
Y nuestra voluntad muchas veces se inclina hacia los apetitos de la carne. Y muchas veces nos ponemos un poco como espirituales y entonces venimos y tratamos de agradar a Dios, pero siempre estamos con un pie en el mundo y uno buscando a Dios. Entonces ahí es donde empiezan los conflictos, hermanos. Es que nosotros, dentro de nosotros todavía hay áreas que todavía tenemos que vencer, y eso es a través del Espíritu Santo que se van a vencer, no es a través de la carne. Y muchas veces nosotros queremos hacerlo por medio de la carne, y la carne no quiere nada con las cosas de Dios. Entonces, para ir nosotros ganando, oyendo la voz de Dios, hay que meternos en la palabra. La palabra es la que cambia, la palabra es la que transforma, la palabra es la que limpia, la palabra es la que agrada a nuestro Señor, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Oír más la voz de Cristo, oír más la voz del Espíritu que habita en nosotros, pero es a través de la palabra, porque la palabra tiene espíritu. Y la palabra da vida. Y vida en abundancia. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Entonces, si Cristo está en nosotros, ¿saben una cosa? El amor de Cristo, sinceramente, hermanos, es, como alguien decía, es incomprensible. ¿Saben por qué? Porque yo reconozco que la carne muchas veces me gobierna. Con ustedes yo no sé, pero muchas veces le doy gusto a la carne. Pero Cristo está en mí. Y Cristo, Él está obrando. Porque reconozcamos que el pecado lo tenemos en los miembros. Amén. Estamos todavía en este cuerpo lisiado, este cuerpo de pecado. Estamos todavía aquí adentro de este cuerpo que se mueve y tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos boca. Porque muchas veces hablamos sin sentido, hermanos. Delante de Dios todo es pecado. Pero sin embargo nuestro Señor Jesucristo está en nosotros. Amén. Y nuestro espíritu hace contacto con Él. Acuérdense que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él nos vino a dar vida. ¿A qué? A nuestro espíritu que estaba muerto. Entonces ahora que nuestro Señor Jesucristo está habitando en nosotros, y viene Él y ve de que nosotros parecemos que estamos allí combatiendo, nosotros no lo sentimos, pero Él está obrando dentro de nosotros. Amén. Él está obrando dentro de nosotros. Dice que dentro de nosotros Él está haciendo una criatura nueva. Una que no es hecha por manos humanas, sino que es a través de la elaboración que Él está haciendo en nosotros, hermanos. Dentro de nosotros Él está haciendo una criatura que es la que va a brotar en el momento que este cuerpo deje de ser. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Que se muere en corrupción y se resucita en incorrupción. Entonces va a llegar el día en que el Señor va a hacer que este cuerpo de pecado muera para surgir
la nueva criatura que Él está haciendo en nosotros, hermanos. Eso es para darle gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Verdaderamente, mis amados hermanos, Él está haciendo una obra que no es hecha por manos humanas, es Él el que lo está haciendo. Cuando nosotros vemos eso, nos trae paz a nuestro corazón, porque por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada, pero es Él el que está haciendo esa obra dentro de nosotros. Y la va a llevar a cabo. Porque dice que Él fue el que empezó la buena obra en nosotros. No somos nosotros. Él fue el que empezó la buena obra y la va a terminar. Amén, así es. ¿Y qué dice? El día de Cristo. Porque así dice. La buena obra que Él empezó la terminará en el día de Cristo. ¿Y cuándo va a ser el día de Cristo, hermano? Si Él todavía no ha venido a la tierra. Entonces, hay esperanzas. Amén. Hay esperanzas para que nosotros no desmayemos. ¿Por qué? Porque dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Ahí está la esperanza, mi amado hermano. Ahí está. Ahí está. Así es de que no le tengamos miedo a lo que el Señor vaya a hacer en nosotros. Porque muchos tienen miedo. Muchos solo cuando les mencionan muerte, inmediatamente entran en pánico. Les tienen miedo a la muerte. Ustedes tienen miedo a la muerte. ¿Ah? Un poquito. Nadie quiere morir. ¿Quién se quiere morir? Claro. Y sin embargo el Señor nos llama a que muramos. Sí. Dice que muramos a nuestras pasiones. Entonces tenemos que entender bien la muerte literal y la muerte también a la carne. Eso es algo totalmente diferente, hermanos. Porque podemos consagrar nuestra vida para agradar a nuestro Señor ahora estando en este cuerpo. Podemos consagrar nuestra vida. Y entonces el Señor es el que se encarga de hacer la obra que nosotros no podemos hacer. ¿Por qué? Porque somos hechura suya. Volvemos aquí a Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así de sencillo. Mi amado hermano, yo le voy a invitar a que cierre sus ojitos. Quedemos con esto. Que esto quede en nuestro corazón. Que esto quede en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque aquí nos hace una declaración. Que somos hechura de Cristo Jesús. Que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Aquí esto nos puede ayudar para que en adelante busquemos hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios lo preparó y lo preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Todas esas obras que nosotros podemos hacer en Cristo Jesús son obras que vienen de Dios. No vienen del enemigo, hermano. Son obras de Dios.
Y eso nos va a llevar a agradar a nuestro Dios. Hay esperanza. Hay esperanza para aquel que confía en Dios. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias, Señor. Damos gracias por esta palabra que nos has dado. Yo te ruego, Padre Celestial, que nos ayudes, Señor, a completar la carrera que empezaste con nosotros, Señor. Y que va a culminar, Señor, el momento que aparezca el Cristo de la gloria para llevarnos con Él, Señor. Bendice, Padre Santo. Bendice a mis hermanos. Bendice a aquellos que han de escuchar este mensaje, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.